Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Bien, Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Gusto en tenerlo Bien, por acá. profe, gracias. Aquí, con frío, con calor, con lluvia, que no sabemos qué hay. Una preguntita, ¿quién de ustedes ya está en séptimo semestre? Daniel, María José, Sara también, ¿cierto? ¿Quién más de Y ustedes? Mercedes y Josué. ¿Y ustedes van a hacer el diplomado ahorita? ¿Tienen pensado hacerlo, el que tenemos ahora a mitad de año? ¿O van a hacer trabajo de grado? Ok, ¿y están en el tiempo para hacerlo y todo? ¿Sí? ¿Han avanzado en eso? Pues les pregunto para que, bueno, no les pregunto, les comento como para que no se dejen coger del tiempo, ¿no? Es que a veces eso se pasa muy rápido el tiempo y, y luego no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces de pronto se les va otro semestre o entonces para que no dejen que se les vaya a ir el tiempo y mirar bien la opción de grado que ustedes vayan a hacer. Es importante que hablen con, yo creería que con Edward, con el profe Edward para mirar la opción de grado que ustedes vayan a hacer, definirla bien con él y que él les diga bien cómo están los tiempos y todo eso, ¿oyeron? Porque este semestre ya se termina, prácticamente les queda el que viene ya. Digo para que se puedan graduar en, qué sé yo, en marzo del otro año, que serían los grados de ustedes, en teoría, ¿no? Para que lo tengan presente, ¿no? Lo digo ¿Solo porque son esas dos opciones, profe? no, hay otras, pero en la práctica, eh, y que sea más funcional para ustedes está el diplomado, escribir un trabajo de grado, una especie de monografía, de tesis pequeña también. Otra opción, Daniel, es publicar un artículo científico, pero también eso es más complejo, lleva más tiempo. Eh, por eso les digo que lo que ustedes van a hacer, de hecho son como 5 opciones que hay, pero lo que vayan a hacer, háblenlo con el profe Eduardo. Yo creo que si lo pueden hacer pronto, háganlo. Díganle, profe, recuérdenos las opciones de grado que tenemos. Yo estoy muy interesado en hacer esta. ¿Qué debo hacer? Y ahí mismo, porque si usted, por ejemplo, va a escribir algo, entonces necesita un tutor. Y ese tutor es un profesor que le va a acompañar en eso. Y usted dice, a mí me gustaría contar profe, entonces toca decirle al profe, toca organizar la agenda y el cronograma para hacerlo en el tiempo que es. Lo digo porque, bueno, ustedes saben que pues nosotros en la universidad con varios procesos estamos se están implementando, pero ya hemos tenido algunos grados, ya veo algunas promociones, entonces un aprendizaje que hemos tenido es este, que nos pasó en tiempo pasado que se iban a graduar algunos, o sea, que ya algunos estudiantes han terminado y no sabían qué iban a hacer de eso, o no lo tenían presente, entonces dijeron, no, pues si hay un diplomado lo hacemos, pero fue también así como, y otros que querían escribir algo, pero entonces ya no tenían tiempo. Ustedes, digamos, yo creo que están a buen tiempo porque contando, digamos, contando desde junio, contando junio, o sea, ya junio está
ya comienza, ¿no? Pero contando junio, ustedes tienen un buen tiempo si quieren escribir, pero toca hacerlo ya para organizar ese cronograma. Bueno, entonces les quería decir eso a los que están en séptimo que, bueno, incluso los que van en sexto también. No sé quiénes van en sexto. También si lo quieren ir mirando desde ya, háganlo. Escriban al profesor Edward y díganle, profe Edward, recuerden por favor cuáles son las opciones de grado. Él le va a decir, son estas. ¿Cuáles son los requisitos? Esto. ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Tal. Y le hacen, bueno, para que no, para que se gradúen en el tiempo que está estipulado para que lo hagan. Bueno, es una recomendación no pedida de parte de ustedes. Bueno, pero que me parece pertinente hacérsela. Lo digo porque es que hoy estaba revisando cosas del diplomado que vamos a estar dando y recordé eso para decírselos. Bueno, muy bien. Profe, ¿tú vas a dar el de corrientes teológicas? Yo doy un módulo. Son Ah, o sea, varios son profes. diferentes profes. Para cada módulo hay un profe eh, y vamos a repetir el diplomado del año pasado porque la verdad fue bueno, a la gente le gustó. De hecho, a nosotros también nos pareció interesante. Estamos haciendo algunos ajustes, pero es bueno, para cada módulo hay un profesor o una profesora diferente que sabe del tema. Yo doy el módulo que aborda lo de la teología liberal. Ese módulo lo hago yo, pero otro profe se encarga de la teología de la liberación, otro profe de los movimientos fundamentalistas, otro profe se encarga de la teología eh, de los movimientos pentecostales, y así de cada movimiento hay un profe por cada módulo. Es chévere y la ventaja para ahorita es que ya, pues como les decía también ahorita, ya tenemos el aprendizaje del anterior, entonces este viene mejor. Entonces, sí. María Fernanda, estás levantando la mano. Profe, es que yo quería hacerlo precisamente este año, pero igual me mandaron la información, pero quería saber cuánto tiempo es y cómo se manejan como los horarios. Yo sé que ¿El, lo estás el haciendo como a diplomado? grandes rasgos, ajá, pero que es que quisiera saber cómo es solamente. El diplomado son los horarios son, eso comienza espérame, ya El te digo, 7 de junio. el 7 de junio, sí, comienza de este viernes en 8. Los horarios son viernes en la noche, creo que de 6:30 a 9:30, si no estoy mal. Sábado, de, creo que, es que no Profe, tengo creo que bien. es de lunes a viernes, igual como estamos estudiando ahorita, ¿no? No, María José, no, es viernes en la noche, sábado en la mañana y lunes en la noche, no es más. Ah, ok. Pero son módulos, o sea, un módulo es eso, ¿sí me hago entender? Entonces, en un módulo, por ejemplo, es que no tengo aquí mi agenda de la universidad, pero yo estoy, por ejemplo, el viernes de 6 a 9, el sábado de 8 a 12 y el lunes de 6 a 9. Y ahí ya vimos mi módulo. El otro fin de semana es igual viernes, sábado y el lunes. El otro fin de semana sí, y son, Lorenzo, ¿te acuerdas? Creo que son 5 o 6 módulos. Ya te digo, profe, Creo que son 6 módulos o 5, si no estoy mal. porque también adicional a eso, antes de meterse a los grupos, como a los movimientos teológicos, me acuerdo que la profe Jenny hizo como una Una clase introducción. de historia, Mm. sí. Sí, sí hay una introducción antes que es una introducción general al diploma. Es el primer módulo, de hecho, es donde se hace una introducción a Creo esto. que son 6, Son profe. 6 módulos. Entonces, gracias, Lorenzo. Entonces, ese es el horario, María Fernanda. Es solamente viernes en la noche, con esta misma modalidad que tenemos. Viernes en la noche, sábado en la mañana y lunes en la noche. Son 6 módulos. Es decir, 6 fines de semana así corridos. Y lo que deben hacer al final, María Fernanda, quienes se van a graduar, deben hacer al final un trabajo eh, escrito. Si alguien también lo puede tomar y no, pues para no graduarse, pues solamente lo ve y no tiene que hacer trabajo. Pero para los que lo toman como opción de grado, es obligatorio
hacer, hacer un trabajo escrito académico que nosotros les explicamos cómo es y tienen un tiempo para hacerlo, tienen más o menos un mes largo para hacerlo, un poco más. Es un escrito, como un ensayo con unas pautas para realizar. Y entonces eso cuenta como trabajo de grado. Sí, hay unos lunes festivos, entonces cuando el lunes festivo se pasa a la clase el martes por la noche. Ujú. Gracias. Sara. Entonces ahí les tenía ese dato, o si usted dice yo quiero hacer otra cosa, igual lo que vaya a hacer, yo le animo que le escriba al profe Eduardo. Bueno, escríbanle. Diciendo, profe, quiero saber las opciones de grado, el tiempo, cómo está, para que organicen bien, bien, bien este último semestre y Dios mediante estemos comiendo lechona en marzo del otro año celebrando su graduación. Bueno, bueno, y si hay algún vegetariano, entonces no sé, hamburguesas con tofu, cosas así. No sé. María Fernanda, Profe, y la última, si nosotros terminamos en diciembre del otro año, ¿cuándo nos graduaríamos? si terminan en diciembre del otro año, Sí, señor. si tienen el trabajo terminado a tiempo, se pueden graduar en marzo. Nosotros tenemos dos fechas, dos periodos. Por lo general, los grados son 2 veces al año, en marzo y en septiembre. Entonces, por ejemplo, el de la otra vez, quienes no alcanzaron a hacerlo, lo que les estoy diciendo, no se graduaron en marzo. Hubo unos estudiantes que no se pudieron graduar ahora en marzo. Ustedes saben que en marzo tuvimos grado, ¿no? Teología de este año. Entonces, los que no alcanzaron se van a graduar ahora en septiembre. Bueno, esperamos, ¿no? Porque si no terminaron, pues no se pueden graduar. Pero lo que les quiero decir a ustedes es que ojalá no. O sea, ojalá ustedes lo hagan en el tiempo que está presupuestada su carrera. Lo que pasa es que a veces los estudiantes con esto son, y lo digo en general en las universidades eso ocurre, muy descuidados con eso. Entonces a lo último no tienen en cuenta eso del trabajo de grado. Piensan que ya terminan materias y ya. No, entonces se descuidan y se les puede ir otro semestre más. Hay gente que no tiene problema con eso, ¿no? Que dice, pues no hay problema. Pero hay otros que dicen, no, yo sí me quiero graduar pronto. Entonces, ténganlo presente, ¿listo? Los que van en sexto y séptimo, ténganlo muy pendiente. Más, obviamente, los que están en séptimo. Muy bien. Hoy la idea es escuchar sus perlas, sus, sus diamantes, sus joyas, sus hallazgos. No me estoy burlando, solamente estoy sonriendo con la alegría de poder escucharlo. Em, quiero escucharles cómo les fue con sus exégesis. Entonces, si van levantando la manito en orden de cómo la van levantando, yo les voy dando la palabra y vamos escuchándoles. Bueno, no se afanen por ir de primero. Yo, profe, ¿Quién dijo? ¿Daniel? yo. Sí, señor. Dale, Daniel. Espérame un momento, profe. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, ¿Sí es un aprendieron? relajo. Sí, sí, les bendije. Ah, bueno, gloria al Señor, aleluya. Me mandaron una ofrendita, ¿sí? Ya, profe, espérame que es que se me cerró aquí. Listo. Ahora sí. Mm. Bueno, compañeros, buenas, qué gusto saludarles. Yo hice un trabajo exegético sobre la pericopa de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, donde habla, el texto dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esa es la pericopa que desarrollé en el marco de esta investigación del exégesis. La carta a los filipenses tiene varios aspectos que habíamos expuesto en la clase. Quiero recordar algunos que son importantes. Uno, es una carta para una iglesia que no afronta las mismas dificultades y problemas de otros lugares. Parece que era una iglesia de pocos problemas, pero también es una iglesia que en el corazón de Pablo, él presenta ciertos aspectos que son importantes porque es una de las primeras iglesias que nace de una estrategia y de una forma muy diferente a la cual Pablo tenía para iniciar las iglesias. Siempre llegaba a las sinagogas. En el caso de Filipos, él llega es a una reunión de oración de unas mujeres, que en esa reunión de oración es donde empieza a formarse la iglesia, y esta carta tiene una vista y un desarrollo muy de amistad. Parece ser que la forma de relacionarse de Pablo con los creyentes en Filipos fue muy diferente a los de los otros lugares, y eso desarrolló pues un punto importante en esta narrativa. Ya cuando nos adentramos en el marco de esta perícopa, encontramos 6 virtudes que son las que enumera el apóstol Pablo. Habla de la verdad, del honor, la justicia, la pureza, lo que es agradable o admirable. Hay varios autores que hacen un análisis porque entendemos que los filósofos y los griegos y todo el movimiento helenista que existía en esa época también hablaba sobre virtudes. Ellos hablaban de 4 virtudes cardinales que eran sobre las cuales se desarrollaba su pensamiento. Pero aquí Pablo hace una lista muy particular de estas virtudes. Pablo él mismo es el que la construye y empieza a darle un valor a esta presentación. Él habla e introduce al lector en esta perícopa. Es como la parte de la carta que es la parte de la exhortación que hace Pablo. Es algo que es muy característico de su narrativa y de su forma de escritura, que él invierte tiempo en exhortar a las personas. Después de que termina de escribir su carta, entonces empieza una exhortación final para dar como el cierre, y en el marco de esa exhortación están estos 2 textos, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Pero aquí se da un paralelo que es interesante. Primero, en el versículo 8 hace un tipo de exhortación donde habla de todo lo que es verdadero, visto desde lo importante que es defender la verdad, lo importante que es entender y comprender la verdad, pero la comprensión de estas virtudes está basada en la interpretación que ahora Pablo tiene de la escritura, partiendo del encuentro que tuvo con Cristo en el camino a Damasco, que ha cambiado la perspectiva de Pablo. Entonces, Pablo ya no hace la interpretación de estas virtudes a la luz de el ser judío, a la luz del conocimiento que tiene por la cultura que lo envuelve, sino haces una interpretación de ellas a la luz de Cristo, a la luz de Cristo, a la luz de la cruz y de la resurrección también que acontece. Habla de lo digno, y esto es importante en las cartas pastorales. Se usa para describir un poco el carácter de los líderes. Hay traducciones en la Biblia que lo traducen como honorable. También habla de lo justo, entendiendo que lo justo solo se puede comprender si entendemos y reconocemos a Dios, porque la mirada humana, el entendimiento humano solo tiene una forma de entender la justicia. También habla sobre lo puro, y lo puro va muy ligado con la parte de la santidad. Esta palabra tiene como lo puro se ha originado en el marco del templo, en el marco de los sacrificios, de lo que se santifica, y eso es una parte importante que encontramos en esas virtudes. Habla de todo lo amable, de lo que es honorable, pero luego Pablo hace un cambio en esta perícopa, y es presentar algo que después de haber hecho este análisis, lo he determinado como 4 acercamientos educativos que son importantes
y que presenta él, porque Pablo lo habla desde, dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí. Y esto lo condensaba después de encontrar varios autores. Pablo habla sobre aprender, que es un aspecto importante en los acercamientos educativos, porque Pablo en esta carta hace algo y es introducir algo que se conoce o se llama la imitación, lo importante que es imitar a otro para conocer el camino, lo importante que es imitar a Cristo, ser como Cristo, y eso es algo que él presenta de una forma importante. Entonces, para poder desarrollar la imitación, para poder crecer en esto, se necesita aprender, que él lo habla, lo que aprendisteis de mí, o sea, yo les he enseñado como un buen maestro y le suma y recibisteis, y lo planteo como el discípulo que quiere recibir algo de el maestro, y por ende hay una actitud de disposición para ese aprendizaje. Pero no solo Pablo se queda en ello, sino que plantea algo que es importante en el testimonio y en la coherencia de la vida cristiana, porque habla de oísteis y visteis de mí. O sea, Pablo no solo les enseña, no solo ellos tienen la disposición para aprender, sino que el acercamiento educativo es práctico y es vivencial, porque ellos lo escucharon. Él no dice, es que yo les envié y así ustedes aprendieron. No, ustedes lo oyeron directamente de mí y vieron cómo yo he actuado y cómo me he movido y cómo he hecho las cosas. Entonces, esos acercamientos son importantes en esta perícopa para poder cumplir con la exhortación que está haciendo Pablo. Pablo cierra esta pericopa con un deseo, y es que y el Dios de paz esté con vosotros. Es la invitación que él hace para que, y el Dios de paz muestra mucho del judío que es Pablo y de ese deseo que tiene en su corazón. Romanos retoma también esto cuando dice el Dios de paz aplastará a Satanás. Entonces, ese Dios que está presentando o que está mostrando Pablo no simplemente es ahí el Dios de paz que está tranquilo, sino que tiene diferentes desarrollos. Entonces, a manera de conclusión, pues esta pericopa es una invitación a abrazar lo bueno, las cosas que están rodeándonos, la luz que podemos nosotros ser, pero eso bueno que hay que abrazar, hay que pasarlo frente o por una mirada, y es por la mirada desde la cruz. ¿Cómo se define eso bueno que voy a abrazar, eso bueno que voy a ver? Eso no simplemente es voy a abrazar todo lo bueno y voy a mirar en todo lo bueno, sino hay un condicionante, y es la vista a través de la mirada de Dios o de Jesús y de su sacrificio. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Me enviaste el escrito? Profe, es que no hay abierto para cargarlo. Ah, ya, ya, ya. Ah, entonces espérenme, no me lo van a enviar. No sé si alguno ya me lo envió por correo. Y yo abro ahora abro la actividad para que lo suban ahí. ¿Listo? Si no lo hago ahora, mañana me lo pueden subir ahí. ¿Listo? Mañana por la mañana, Daniel. Pero sí, esperen que a mí me queda mejor verlo ahí. Gracias, Daniel. Yo estoy tomando notas. La idea es solamente escuchar. En este momento me llama la atención los énfasis que hiciste en esos verbos: aprender, recibir, oír, ver. Interesante, chévere. Vamos a mirar cómo escribieron ustedes, ¿no? Porque me interesa mucho saber eso, cómo escriben. Entonces, lo que califico con más rigor es el escrito que me envían. Bueno, aquí es para socializar un poquito la experiencia. Gracias, Daniel. ¿Quién sigue? Dale, Sara, gracias. ¿Cuál era tu texto? Sara, Filipenses 2:5 al 11. Sí, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Este es el texto que elegí Muy y bien, quisiera sí. leerlo en la nueva traducción viviente
porque respeta como la estructura poética que tiene. Entonces, Muy bien. bueno, dice así. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, pues yo no hice diapositivas, pero aquí les quisiera presentar un poquito del documento que hice. Tranquila, está Está muy bien. pues el texto bíblico Muy bien. y ya empiezo a hablar un poquito de lo que es el contexto, de que esta carta se escribió aproximadamente del 60 al 62 después de Cristo. Otras personas dicen que fue del 53 al 57. Sin embargo, pues sabemos que se ubica más o menos a mediados del siglo I. Vemos que la cultura de esa época era una cultura helenística, es decir, pues había varias mezclas entre pues lo griego y demás aspectos. Vemos también que la literatura griega es vital para esta carta y en general las epístolas del Nuevo Testamento o la conformación del Nuevo Testamento fue un recurso que se utilizó en esa época, igualmente la escritura en los papiros. Vemos que las clases sociales estaban bien marcadas en esa época. Estaba la aristocracia, estaban los fariseos, la clase media, los mercenarios, por decirlo así, o los pecadores, y por último, el último nivel, el más bajo que había, eran los esclavos. Vemos que el Imperio Romano era el que gobernaba en esa época y en el lugar en el cual se escribió esta carta o esta epístola, muy bien, y que estaba conformado por diferentes provincias, y Macedonia era una de esas provincias. Dentro de la provincia de Macedonia se ubicaba la ciudad de Filipos, que es donde habita la iglesia de los filipenses. Vemos que el Imperio Romano profesaba diferentes dioses y eran dioses pues del Estado y que, digámoslo así, respetaban, no respetaban, sino más bien toleraban otras religiones siempre y cuando no atentaban en contra de la unidad nacional que quería el Imperio Romano pues tener. Y pues además de eso, además de los dioses, también se rendía culto al emperador. Y ahí es donde los cristianos son perseguidos, porque los cristianos no le rindieron culto al emperador. De allí empezó también la persecución a los cristianos. Vemos que la persecución no solamente fue por eso, sino también en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. eh, y pues la persecución empezó desde esa ciudad, pero también se expandió en el Imperio Romano. Sufrieron una persecución muy tenaz y se estima que en ese martirio pues murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y pues recordemos que el apóstol Pablo es el autor de la carta de los Filipenses. Déjame, Sara, perdón si interrumpo. Déjame ver un poquito más cosas como tal de la perico. Sí, profe, ya voy. Sí, señor. Entonces vemos ya en los Filipenses que pues lo escribe el apóstol Pablo, que ya como tal en contenido se divide en dos partes, que es del capítulo 1 al capítulo 3 y eh, del segundo versículo del capítulo 3 hasta el final. Vemos también que pues ocupa como tal hacer parte de la primera parte de la carta. Y pues ya hice aquí como tal un cuadrito que me pareció chévere hacer con las palabras principales de más o menos de cada versículo, pero es como tal de la perícopa. Podemos ver aquí que esta palabra proneite, cuando dice que tengan la misma actitud que Cristo Jesús, en el griego no dice actitud, sino que él les está dando una orden, el apóstol Pablo, y dice entiendan, piensen y comprendan. ¿Y eso qué implica en el texto? Significa pensar de la manera en la cual Jesús lo hizo y con base en ese pensamiento, el Señor Jesús actuó de esa manera. Su pensamiento determinó su forma de actuar.
Y no es una recomendación que el apóstol está dando, sino que es una orden. En el versículo 5 tengan la misma actitud, pero en el griego dice, tengan el mismo pensamiento o piensen de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. Ya en el versículo 6 cuando dice que él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vemos que está hablando de un sentido metafórico. Esa palabra por, por, morfe, morfe, Morfe. esa palabra significa forma o significa molde. Y pues no está hablando de literalmente, sino que está hablando en un sentido metafórico, pero no interviene en la esencia, no interviene en la naturaleza del Señor Jesús, sino en la forma, como en la forma de Dios y como en la forma de ser humano. Vemos también la palabra ekenosen, que significa vacío, es un verbo, significa vacío o privo de contenido. Y también está hablando en sentido metafórico, como le está hablando en el versículo 6, sigue esa figura, perdón, esa metáfora de la forma, y ahora esa forma no está llena, sino que esa forma se vacía. Entonces, en el caso del Señor Jesús, cuando se vacía, significa que se está vaciando de privilegios. Cuando muere es porque entrega su vida, vacía su vida y él lo hace él mismo. Se vació de su vida. Y pues algunas personas utilizan este verbo para decir que él dejó de ser Dios o que se vació de su naturaleza divina, pero realmente no respeta como lo que está hablando en el versículo 6 porque está hablando de una forma. Entonces, la manera que yo quise expresar es que el barro es moldeado, como el molde que se habla del versículo 6. El barro es moldeado y tiene una forma. Y lo quise expresar como una vasija de barro que se vacía, pero en esencia sigue siendo barro. Ya hablando de los otros dos palabras que faltan, la primera significa que se por debajo o que se humilló, y en el versículo 8 si no estoy mal, no, como el versículo 7 habla del esclavo, que tuvo forma de esclavo, y esa fue la clase social más baja de esa época, el esclavo. Se hizo un esclavo. Y la muerte de cruz fue una también de las más despreciables formas de morir en su época, y todo eso lo hizo él mismo. Él mismo se humilló al mayor nivel de desprecio por obediencia a Dios. Y ya como tal, Dios, en consecuencia de esto, vamos en el versículo 9, que lo exaltó más allá de toda medida, más allá de todas las clases sociales que pueden haber en este mundo, más allá de eso lo exaltó Dios. Vemos que es una respuesta a la humillación de Jesús y que no solamente fue exaltado en la sociedad histórica, sino también en el universo, en todo lugar, porque dice en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y por sobre todas las personas, sobre todos los seres, incluso, porque también doblan rodillas, o sea, todo, en todo lugar y por sobre todo. Y pues este texto también responde al resto de la carta de esta manera, siguiendo las dos partes que les había mencionado. Brinda esperanza en la medida que la iglesia se identifica con Jesús, al ser humillada, al ser despreciada, al ser perseguida, incluso algunos eran martirizados, eran matados por el imperio romano, pero vemos que si se identifican con Jesús, tienen esa glorificación al final. Y por otro lado, también responde al problema del Digo un judaizante. poquito lejos, Sara, yo no sé si soy el único. Señor, Yo también lo oigo raro. Yo digo muy lejos, muy pasito. Déjame ver, Sara, hazme un adelanta, quiero ver algo más abajo. eh, el este. Déjame adelantar ver, donde, profe. déjame ver las referencias. Interesante. Listo, Sarita, dejemos así. Gracias. Gracias. Este texto es bien interesante, es bien complejo. Em, Vamos a mirar, quiero mirar con cuidado esos textos que usaste ahí de referencias para mirar cómo te hacen esas traducciones.
porque hay verbos complejos. Les decía a ustedes que para en el siglo XVIII se creó algo que se llama la teoría kenótica. Y la teoría kenótica tiene que ver con la naturaleza de Jesús. Y eso se basa en este pasaje, en el verbo que tú resaltaste ahí precisamente de kenosen, que no quiere decir vaciarse, despojarse. Tú lo tomaste por la línea de que es una metáfora. Vamos a mirar si es así o no, porque eso es una opción también teológica. Bueno, es decir, una opción teológica es decir que eso es una metáfora. Y como bien lo dijiste, otros dicen, no, eso no es metafórico. Entonces vamos a mirar, voy a leer con calma tu trabajo. Gracias, Sara, muy bien. Te felicito por arriesgarte a tomar ese texto. Que esté bien o no es otra cosa, pero por lo menos te felicito por arriesgarte a tomar ese texto. Bien, Sara. ¿Quién sigue? Sebastián. Sí, profe. Voy a compartir pantalla, voy a compartir el trabajo. Listo, yo Dale. tengo este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículos 1 al 9. Ujú. Lo primero que hice fue, pues, antes de ir a la pericopa, fue extraer una unidad de pensamiento, como de qué trata en sí, cuál es el común denominador de estos versículos, de estos 9 versículos. Para eso tuve en cuenta algo y fue los títulos que se le asigna a esta pericopa en distintas versiones. Entonces, en español tengo Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, La Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy. Una en inglés que es la King James y un Nuevo Testamento en griego que tengo yo y que tiene los títulos en inglés. Bien, chévere. Me gusta ¿Sí? eso que pongan las versiones que ustedes usaron. Eso está muy bien. Yo les decía, los recursos que ustedes tengan. Eso está muy bien porque me ayuda a mí también a mirar eso, de dónde ustedes compararon y contrastaron. Muy bien. Digamos que antes de hacer este ejercicio yo tenía solamente presente lo que habla Pablo sobre cómo las características o los atributos de unos hombres malos, pero ya después de hacer este ejercicio también hay un énfasis sobre los postreros días o los últimos días, casi en todos los títulos se añadía esto. Entonces, a esa unidad de pensamiento del carácter de los hombres malos, le añadí en los postreros o últimos días. Para este ejercicio escogí la versión NBI, que pues tiene como título La impiedad en los últimos días. No sé, profe, si la leo o no. No, 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 no lo Listo, leamos. listo. Yo la estaba Bueno. leyendo aquí. Listo, listo. Utilicé la versión NBI, pues digamos que a mí me gusta mucho esta versión para estudio, sobre todo por el lenguaje sencillo que utiliza, me gusta y sé que es una buena versión, entonces utilizo esa versión. Después lo que empecé a sacar fueron diferentes como contextos a diferente escala. El primer contexto que encontré fue el contexto dentro del capítulo, pues teniendo ya como referencia esa unidad de pensamiento de la que venía hablando, del carácter de los hombres en los últimos días, y acompañaba a esto leí el resto del capítulo para como extraer una idea más completa de lo que quiere decir el autor, que en este caso es Pablo, ¿sí? Eh, Pablo pues empieza hablando por un futuro marcado por tiempos difíciles y también sobre unas características de unos hombres y mujeres que se comportan de cierta forma. Ya en el resto del capítulo es un contraste de eso primero que había hablado Pablo y Pablo le recuerda a Timoteo el comportamiento de quienes viven bajo Cristo y quienes han decidido seguir a Cristo, que es completamente contrario a lo que Pablo ha mencionado de las características de los otros hombres, así como las dificultades que pueden venir tras no comportarse como ellos, tras decidir seguir a Cristo y dejar a un lado todas estas conductas. Y Pablo le dice a Timoteo que la forma de mantenerse firme ante este tipo de conductas está en la escritura, que es el remate del capítulo en el 3:16, que también vimos que no era la escritura completa, sino Pablo se está refiriendo a la Torá. Ya habiendo también un contexto más amplio dentro de la carta, pues recordando de qué trata Segunda de Timoteo, que es una carta pastoral en donde Pablo está eh,
preparando a Timoteo para continuar con la bandera del ministerio, del evangelio, y también le quiere animar Pablo a Timoteo que en medio de las dificultades él se mantenga firme y no caiga de pronto en estas conductas de, de, de los hombres y mujeres que él está mencionando allí. Recordar que Pablo también está en una situación de sufrimiento y y no quiere que Timoteo como que se deje caer por eso, ¿no? Sino que se mantenga firme a pesar del dolor, de las circunstancias, que su carácter esté fundamentado en Cristo a pesar de todo y no tenga las conductas que tienen este tipo de personas. Yo quise también sacar un contexto ya de este pasaje dentro del Nuevo Testamento. Pues para mí es importante cómo se alinea esto con el resto del Nuevo Testamento porque pues este llamado de Pablo a Timoteo a comportarse de cierta forma va acompañado con lo que predicaban los apóstoles y la iglesia primitiva allí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es en Cristo. La obra de Cristo es sumamente importante para los autores del Nuevo Testamento y debería ser para nosotros. Y así como Cristo se sacrificó de una manera, Pablo también lo hacía. Pablo quiere que Timoteo también lo haga y que así como Cristo fue firme en su carácter y se comportó de cierta forma, Pablo tuvo su identidad en Cristo y quiere que Timoteo lo haga así y que no se identifique con el mundo y sus conductas, que es lo que menciona allí Pablo con todo este tipo de características de los hombres. Y ya dentro de un contexto bíblico que quise sacar también, yo veo un llamado a la santidad que es algo que se ve a lo largo de la Biblia de Dios hacia su pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios llama a la santidad mediante conductas. Pórtense de esta forma para que se diferencien del resto de pueblos. Ustedes son mi pueblo y esa va a ser la forma mediante la cual ustedes se van a identificar. Es como una referencia a esto, ¿no? Ahora nosotros nos identificamos con Cristo y no practicamos cierto tipo de conductas del mundo, sino que practicamos eh, la forma en que Cristo quiere que vivamos, nos comportamos de esa forma. De referencias, aquí coloqué algo que se llama referencias a tener en cuenta y son unos comentarios que hablan sobre algunos términos o frases que tiene la pericopa. La primera es los últimos días, que digamos que cuando uno lee los últimos días, lo primero que piensa es, no, Pablo está pensando pero ya en un futuro muy lejano y no, son los días que Timoteo debe vivir ahora en su labor como líder de la iglesia y llevando el ministerio. Hay una lista descriptiva de los hombres y su pecado, que Pablo es muy parecida a la de Romanos 1, 30 y 31 y son pecados como con distintos grados de gravedad, llamémoslo así. Sin embargo, yo creo que el énfasis, y es lo que decía el comentario, es que delante de Dios, pecado es pecado sin importar eh, cuál sea. Hay algo también importante que es la frase aparentan ser devotos. Y también Pablo quiere advertir allí a Timoteo que muchos de los que hacen estas prácticas están incluso dentro de la iglesia y parecieran ser parte de los hermanos o de los que están con nosotros y no lo son. Después en una parte dice, ya Pablo deja hablar en futuro para hablar en presente, así son los que van y seducen a las mujercillas, dicen Reina Valera, bueno, para también aclarar que ya estaba presente eh, este tipo de conductas dentro de la iglesia y que Timoteo sabía a lo que debía enfrentarse. Y otra parte importante es cuando Pablo menciona Janes y Jambres, que eran los magos de Faraón, sin embargo, en Éxodo no se les nombra así. Parece que estos eran nombres por tradición judía más que por lo que nosotros vemos en la Biblia, y era una historia que conocía Timoteo. Y podía ser también un paralelismo entre lo que vivía Moisés en Egipto y lo que vive el creyente en el mundo, ¿no? Todo lo que se opone a nuestra conducta. Así rápido también saqué un análisis semántico de las palabras. Déjamela ver así Eh, nomás en general. sí, son como todas las adjetivos que usa Pablo para describir a Ok. cada uno de esos hombres. Me llama la atención diaboloi, ¿no? Que es calumniador o El engañador o mentiroso, que es el mismo el que se le atribuye al diablo. enemigo.
Y ya pues todo eso para concluir en la idea exegética que esto es una advertencia sobre el carácter impío de las personas en los últimos días, tanto para Timoteo como para nosotros, a mantenernos alejados de ellas y ser firmes en nuestra fe y en nuestra conducta cristiana. Bien, Eh, Creo que sería eso principalmente. muy bien, muy bien. Interesante eso de Janes y Jambres, ¿no? Ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Que hay muchas cosas que aparecen que nosotros no conocemos, ni vamos a conocer, porque se mencionan ahí eso, Timoteo sabía de qué le estaban hablando, pero nosotros no. Em, bueno, y me hiciste acordar ahí con eso último, la idea exegética. Recuerden que todos deben tener en su esto una idea exegética, ¿no? La idea es que lo tengan allí escrito, yo lo reviso con cuidado. Recuerden que la idea exegética es lo que el texto nos pone, bueno, lo que el texto, lo que nosotros creemos a partir del estudio que hemos hecho, que en esa perícopa que estamos estudiando, el autor que quiso comunicar a sus primeros lectores. En este caso, digamos, Pablo a Timoteo, ¿qué le quiso decir? Esto. Ok, eso es lo que vamos a corroborar. ¿Listo? Gracias, Sebastián. ¿Quién sigue? Yo, profesor. Nubia, señora. Si quieres me puedo dar el primero y sigues tú para que quede en orden la idea. Profe, le haré Entonces sigue constancia que primero estamos Ruth. con el mismo capítulo, entonces Ah, Ruth, Ruth tenía... para que quede la línea de Ah, la sí, idea. Gálatas 1, 6 al 10, ¿cierto? Sí, profe. Pero yo Y tuve que Nubia uno devolverme un once poquito Listo. desde el uno para poder conectar las ideas porque me quedaba como Sí, me separado. parece bien. Entonces, bueno, profe, ¿cómo hice mi trabajo? No tengo diapositivas, pero voy a contarles un poco. Está muy bien, sí. Em, Primeramente, pues me basé en la explicación que nos dice, profe, entonces seguí como ese lineamiento de sacar el género literario y todo esto. Entonces encontré que esta epístola como tal tiene un énfasis en el género narrativo y argumentativo. Vemos bastante eso ahí, porque Pablo hace unas preguntas al final eh, que ya voy a estarles contando en qué consiste. Sé que muchos han leído este pasaje y es muy interesante. Luego hice una sintaxis y análisis morfológico de términos. Por ejemplo, tomé uno de los primeros, Pablo, que es apóstolos, que hace referencia a los apóstoles, pero también me lleva al, al inicio, cuando Jesús eligió sus 12 apóstoles y nos habla de esa partecita ahí del libro de Hechos, que tiene que ver con esos mismos apóstoles. Otra palabra que rescaté es resucitó, porque acá Pablo está diciendo que resucitó, pero no es que él estuviera muerto físicamente, sino habla de una resurrección espiritual. Ya pues todos conocemos un poco más la Biblia, pues no es tan extraño decir esto. Y muertos, dice muertos, pues también el pecado, muertos en el pecado. Tomé una comparación de la Biblia de HH y TLA. Me gustó bastante, fue la recomendación que nos dice el profe en la enseñanza, la explicación del documento, y me gustó mucho. Y acá pude rescatar varias palabras que me ayudaron mucho a complementar las ideas en el desarrollo del trabajo, porque la TLA tiene la tendencia a tener como más claridad, ¿sí? Es más digerible esas palabras que usan ahí, entonces también las apliqué bastante. En Gálatas 1:2 encontré una palabra que dice hermanos, pero cuando uno se va al original, habla de una relación de hermandad, dice que es como una conexión desde el vientre. Entonces dije, esta la tomo. O sea, no hablaba de literal una hermandad como a veces nos decimos hermanos, sino era una conexión más profunda.
Por eso cuando nosotros como iglesia decimos, hola hermano, entonces se refiere a eso como si hubiese nacido del vientre, entonces me gustó muchísimo esa parte. Y gracia, pues como todos lo entendemos, es esa salvación, gracia sin mérito, inmerecido. Bueno, también utilicé ahí, en todas utilicé el DHH y la TLA en forma de un cuadrito que me gustaba para poderme devolver y mirar y tomar de ahí lo que necesitaba para poder desarrollar la parte final del test. De HH dices Dios habla hoy, ¿cierto? Sí, sí, señor. Me gustó mucho esa versión de la TLA, como yo Esas les dos contaba. versiones son muy buenas. De hecho, las dos son de la Sociedad Bíblica, de Sociedad Bíblicas Unidas. Me Y gustó la bastante. Sociedad Bíblicas Unidas ha hecho un esfuerzo por, a mí en lo personal también me gusta mucho, han hecho un gran esfuerzo por mostrar diferencias claras entre Reina Valera, entre Dios habla hoy y entre de, la otra que tú dijiste. La TLA, Sí, la traducción en lenguaje actual. Esas son muy buenas y son diferentes. En la Sociedad Bíblica explican muy bien las diferencias. Y en la introducción de cada Biblia explica también las diferencias. Es muy chévere esas versiones. Bien que las dice, hayas usado. Sí. el 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Entonces esa palabra librarnos dice que alzar hacia afuera, ¿sí? O sea, lo tomé porque se ve como que el Señor nos saca o sea, literalmente no es que nos saca del mundo, sino que nos saca de ese pecado. Y ahí mismo esa palabra dice que nos alza hacia afuera, nos arranca, nos, es una figura literaria, pues ya no es como tal literal que está diciendo, pero sí, sacar, arrancar, encontramos en voz media, utilicé mucho el profe de griego, librar, salvar. Otra palabra que pueda rescatar, la gloria, cuando habla de gloria, es esplendor, ¿sí? Y siglos es edad y era. Cuando dice estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado, también encontré, él estaba asombrado de que rápidamente o tan pronto se hubieran alejado del mensaje de las buenas nuevas de salvación que Pablo ya les había enseñado. Y él no les estaba hablando de como si fuese un extraño, sino que él sabía la autoridad que tenía en el momento de que les enseñó el mensaje de la palabra. Entonces estaba un poco molesto. Esta es una de las cartas como más fuertes donde Pablo exhorta acerca de dejarse judaizar, que ya pues habíamos contado un poco sobre eso y el profe nos había ayudado ahí, que nosotros nos estábamos enfocando más en el contexto más bíblico, pero no fuimos a la parte académica. Entonces vimos como un Pablo desde el judaísmo, que no dejó de ser judío, sino que él estaba ahí. Habían ciertas costumbres que seguían aplicándose en eso, pero él era muy celoso con el cumplimiento de la palabra. Entonces acá vemos que se intrometen los judaizantes a traer un mensaje extraño a la iglesia y ellos estaban totalmente como hipnotizados, encantados por lo que estaban viendo. Entonces, ahí es esa palabra de maravillada. Quiero contarla aquí, tengo otra partecita de una manera más sencilla. Eh, que estaban siendo transferidos de esa idea, de ese pensamiento. Entonces nosotros en este tiempo, es un mensaje para la iglesia, como lo decía nuestro compañero, estamos en los últimos tiempos y debemos tener mucho cuidado con ese engaño que se está viendo hoy en día, de que estaban siendo transferidos a esa enseñanza y por eso Pablo estaba maravillado, como que a qué horas pasó esto. Esta palabra griega se alude a la diserción militar que se castigaba con la muerte. La forma de este verbo indica que los creyentes en Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia a fin de dedicarse al legalismo de falsos maestros. Entonces ese fue un punto que hizo molestar a Pablo.
cuando dice que fueron llamados, o sea, hace referencia a ese llamado eficaz de Dios hacia la salvación, una sola vez y para siempre. Según de Tesalonicenses 2, 13 al 14, vamos a encontrar ahí cómo Dios hace ese llamado hacia nosotros, tan especial, pero que, como lo veíamos en el texto, esta comunidad se estaba desviando, dejándose encantar por eso. La gracia, pues como lo entendemos, es un regalo gratuito para acceder es un mérito gratuito para acceder a la salvación. Y hay una partecita que me cautivó acá. Dice que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y no quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, dice que no hay otro evangelio. Entonces, cuando uno va a la palabra, al original, Pablo aclara que no hay otro evangelio, solo uno que es legítimo. Diferencia entre la idea otra de diferente tipo y otro tiene la idea de otro del mismo tipo. Es como si Pablo escribiera, te trajeron un evangelio completamente diferente. Afirman que es solo un evangelio alternativo del mismo tipo, pero no en absoluto. O sea, es un engaño. Se camufla muy bien ese tema y hoy lo estamos viendo en los últimos tiempos cómo sucede. Y la palabra perturban es que crean problemas, que sacuden con violencia, que aluden a una agitación extrema, afectando las emociones. O sea, estas personas, por ejemplo, a la luz del texto bíblico, estos judaizantes estaban afectando las emociones de las personas hasta llegarlos a encantar. Y no está lejos de la realidad de hoy en día, porque hay muchas personas que se están dejando llevar por doctrinas cerradas, por cosas, volviendo a la ley, dejándose arrastrar por eso, porque esta era una de las cosas que Pablo más recalcaba, porque se estaban saliendo de la gracia para irse a la esclavitud otra vez. Ok. Estaban Ruth, ¿tienes una pervirtiendo, idea de cuál es la idea central? en no dejarnos mover del evangelio, del verdadero evangelio, pero hay algo al final que Pablo dice, y yo lo tengo acá, yo puse la idea como tal. Él al final dice que a quién quiere agradar, si a Dios o a los hombres. Entonces Pablo se enfoca en agradar primeramente a Dios, que eso era lo que estaba pasando allí en esta comunidad de Galacia, donde estaban para poder tener contentos a estas personas, entonces se dejaron arrastrar por un evangelio que no es. Entonces por eso el título dice, no hay otro evangelio. Pablo resalta, no se dejen mover de ese evangelio y sigan a Cristo. Y al final él dice que el que es un verdadero siervo agrada a Dios. Entonces todos se enfocan en eso, no dejarnos mover del verdadero evangelio y agradar a Dios antes que a los hombres. Interesante, gracias Ruth. Mañana subes el trabajo una vez abra la plataforma, gracias. Vale. Entonces, Nubia tenía del 11 al 24, ¿sí estoy bien? Sí, señor. Bueno, sigue pues. Bueno, entonces, está del versículo 11 en adelante. Entonces, el propósito de Pablo en esta escritura es acerca de defender, lo hace para defender la autoridad apostólica y esto se ve reflejado desde el versículo 11 hasta el 19. Gálatas desde el 14 al 24 habla acerca de la razón de su ministerio y él está ahí defendiendo y diciendo, bueno, yo lo que tengo no lo recibí porque yo me lo haya inventado, no, ninguno me lo dio. La fe no es que alguien, no es porque no la tenemos porque somos o por lo que sabemos. Entonces, dice el apóstol, dice, la razón de su ministerio era un judío que vivía conforme a la ley y ahora tiene un cambio por medio de un encuentro con Dios. Entonces, él está aquí haciendo la referencia
de cuando en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor se le revela y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que encontró en la religión judía que él perseguía y asolaba, pero la encontró, tuvo un encuentro, esa experiencia que vemos ahí en Hechos. Y en Hechos 22, 3, 4 y 5 dice, de cierto yo soy judío, esta es su carta de presentación, está diciendo quién era, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. El versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas de los hermanos que fui a Damasco para traer preso desde Jerusalén a los que estuvieran allí para que fuesen castigados. Y esta referencia, esto también lo encontramos, esta parte que encontramos en Filipenses capítulo 3 y Hechos 26, 4, 5, nos cuenta la vida anterior de Pablo. Desde su juventud la pasó en Jerusalén, era de la secta de los fariseos, fue circuncidado al 8º día, lo dice Filipenses 3, 5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Romanos 11, 1 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo aquí está dando su carta de presentación y ya comienza entonces desde el versículo 14 hablando acerca de que él aventajaba. Y esta palabra aventajaba en el griego, que es en imperfecto activo, dice que él iba adelante, que él era más. Era como, dice aquí que como el que da la abrazada para coger más, para poder dar. Y pues era, dentro de sus características, era un celoso en extremo y, hacía persecución a los cristianos. Él consentía, dice en Hechos 8:1, consentía el odio violento hacia los creyentes, eh, y fue notorio en Esteban. El versículo 15 entonces ya dice, pero cuanto agrado a Cristo que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí él habla acerca el apóstol Pablo habla de cómo él recibe este llamado de la conversión. Habla de su visión celestial que la recibió yendo camino a Damasco. Entonces, dice que esta conversión consiste que Dios había estado obrando en su vida desde el día de su nacimiento y que Dios tuvo a bien revelarse a él. Dios se revela a su vida. No alberga duda acerca del propósito que Dios tenía con él. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice, donde expresa su afecto, recalca que les dio el evangelio de Dios a los tesalonicenses hasta su vida. Y hasta su vida él estaba dispuesto a dar por el amor que le invadía. Los fariseos eran una secta a la cual él perteneció, que se apartaban de los otros, entonces eran ellos aparte. Pero Pablo cuando recibe este mensaje, él tomó su amor por las personas y quería estarles llevando el evangelio. También vemos desde el versículo 16 que él revela pues en cuanto a Jesús, él fue revelado y él quería predicárselo a los gentiles y él quería predicárselo como fuera. Entonces dice con sangre, con carne, él quería estar ahí.
había un amor extremo, un amor que lo invadía, pero él quería hacer esa tarea y él quería que Dios fuera glorificado en esta tarea que él tenía. Por eso dice 1 Timoteo 1:6, por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mi cuerpo toda su clemencia por el ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, este mandamiento se lo estaba dando a Timoteo y se lo estaba encargando para que conforme a lo que él había recibido por las profecías, él pudiera también militar igual en esa fe. Pablo no podía predicar sin la rica experiencia interna y objetiva de la visión con que fue llamado, que era lo que más ardía en su corazón. Él recibió su llamado y lo recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el versículo 17, entonces aquí él está hablando, dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Antes que yo, los apóstoles eran apóstoles genuinos y el llamado de Pablo no precedió de ellos no fueron el que le hicieron, vuelve y recalca aquí. Pero Pablo se esforzaba mucho y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lucas habla allí acerca de esto, que él estaba allí y no pasaba un día o 2 días. Dice que eran numerosos los días, podía estar muchos días allí con ellos enseñándoles. También en Hechos 9:26 al 30, Saulo en Jerusalén estaba allí presentándole a los hermanos y a los discípulos en Jerusalén el mensaje. Y esto lo ratifica en Hechos 9:26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían un miedo de él, pues porque no tenían un buen ejemplo, porque él perseguía a la iglesia, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual el Señor le había hablado, y en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El verso 28, y estando con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. El versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos los llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. En el versículo 19 de esta pericopa dice, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo y fue designado también apóstol. No estaba con los 12, pero él también fue designado apóstol. En respuesta al ataque con los judaizantes, Pablo mantenía su independencia, o sea, estaba como un poquito apartado, un poquito aislado. Siguió siendo judío, fariseo, practicante en la fe en Jesús. Nubia, perdón, te interrumpo. Señor. Ya llevas 10 minutos. ¿Cuál es la idea central de tu pericopa? La idea central es Sí. que al apartarse él predicaba denodadamente en obediencia al llamado que Dios había hecho en él. Esta parte no termina, pues yo hice hasta el 24, pero realmente esta parte finaliza en el capítulo 2, versículo 21, donde está hablando él acerca de su llamado, de los apóstoles, y les está hablando de esa vida espiritual. Entonces, en obediencia, él glorificaba la revelación que había recibido. Entonces, la idea central sería que, ¿cómo lo pones en una oración, Nubia? ¿Cuál sería? Que él recibe el llamado y lo toma tan en serio que no dejó de predicar el evangelio, y aunque fue encarcelado, aunque fue llevado preso, pero él siguió
y la iglesia, aún en medio de la persecución, tenía vida Ok, por ok. medio de la predicación. Listo, Nubia. Vamos a revisar, voy a leer eso con calma. Muchas gracias. Sí, señor. Interesante. Algo que me ha llamado la atención, gracias, Nubia. Hasta el momento de todos ustedes que han presentado es que han ido explicando palabras que consideran importantes. Yo creo que han hecho un esfuerzo también por explicar cada versículo. A mí me parece un buen esfuerzo. Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes no tienen mucha experiencia en hacer exégesis, pero han hecho un esfuerzo para eso. Y eso es algo que yo valoro mucho y aprecio mucho. Porque uno de los objetivos que tenemos es, yo les decía a ustedes en una clase, es que ustedes cuando se acerquen al texto bíblico lo hagan de una manera diferente, ¿cierto? Ahora que estudian. Y cada vez me refiero a medida que ustedes aprenden más, que pasan los semestres, ustedes van acercándose de una manera más rigurosa también al texto y no atribuyéndole sus ideas al texto, sino tratando de extraer, sacar lo que el texto pone. He visto que han hecho un ejercicio metódico en eso, me parece una tarea noble, la verdad, de parte de ustedes. Gracias, Nubia, y gracias también, Ruth, por lo que han mencionado. ¿Quién sigue? Todavía tenemos unos minutos para escuchar a otros. Bueno, recuerden que la idea es que Yo podamos, quiero, lo que ustedes consideren compartir de que usted está bien. Me interesa sobre todo mirar ese proceso que hicieron y su idea central también, María Fernanda. listo. Esta película, el profe dijo que la hiciera bastante extensa por el tema de que no podría coger simplemente la parte en la cual el apóstol Pablo dice que las mujeres no le enseñen a los hombres, sino que guarden silencio. Entonces, pues claramente son 15 versículos que por tiempo no vamos a leer, Ah, pero la idea central es esa, donde el apóstol Pablo dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es como la parte bueno. exegética de todo este ejercicio. Yo ya les hablé la semana pasada acerca del contexto y eso me va a ayudar muchísimo, porque si me prestaron atención, pues van a entender la parte cultural, y es que la situación en Éfeso era bastante complicada porque estaba como una ola de idolatría, una atmósfera de idolatría hacia la diosa Artemisa. Entonces, pues ese era básicamente el contexto. En Éfeso era un lugar donde había un templo a la diosa Artemisa, y por eso como que se movía mucho eso. Y en segundo lugar, lo que encontré es que en esa cultura generalmente las mujeres tenían roles subordinados en la sociedad. Entonces el apóstol como que trataba de que en la iglesia no se saliera como mucho esa misma línea, precisamente por ser sabios y ser prudentes. Entonces también ahí ya vamos a comenzar a mirar un poquito cómo podemos interpretar esta perícopa, que es bastante compleja, y vamos a ver que hay tres interpretaciones que se pueden sacar de esto, pero antes vamos a hablar acerca del análisis literal y teológico. No quisiera demorarme demasiado también por darle espacio a los compañeros, pero a grandes rasgos podemos ver en el versículo 11 que la palabra silencio no es como que literal haz silencio, sino que puede implicar un poco más de tranquilidad o calma. Ese realmente es el significado. Y la palabra sujeción sugiere una actitud de respeto y orden. En la palabra, ¿dónde está la de autoridad? Puede estar relacionada con la corrección de abusos específicos, más que en el tema de que la mujer no ejerza en ningún ámbito autoridad. Aquí está la palabra autentein, es rara en el Nuevo Testamento y puede implicar un tipo de autoridad abusiva o inapropiada. El versículo 13 y 14, este tema también es bastante controversial porque el apóstol está argumentando bajo la Biblia de Génesis, o sea, bajo el tema de Génesis, ¿por qué está diciendo eso? Entonces él dice:
Les digo esto porque Eva hizo caer a Adán, entonces lo sustenta. Entonces esto da como un poco más de susto, decir, Dios mío, el apóstol Pablo está diciendo que las mujeres no debían de enseñarle a los hombres porque precisamente pasó algo ya con Eva. Ya, pero podemos ver que él estaba dando estas para dar las instrucciones dadas precisamente en esa pericopa. Como les digo, todos van a sacar sus propias conclusiones. Yo les voy a expresar cuál es la mía. Y en el versículo 15, pues básicamente está hablando de igual forma como el tema de Eva y de que la mujer tiene ya unas asignaciones propias de cada una. Entonces, él está ahí todavía como tratando de argumentar por qué les estaba pidiendo esto. Hago un análisis de términos griegos claves, donde ya les hablé de algunos, los otros igual los quise colocar porque añaden mucho como más fundamento a la exégesis. Y entonces vamos a hablar de las tres interpretaciones que se pueden sacar. La primera, que es como la más tradicional, y es que algunos ven estas instrucciones como normativas para todas las épocas, argumentando que Pablo establece un principio teológico basado en la creación y la caída. Sí, es 100% real, siglo XXI, la gente sigue creyendo que las pastoras no pueden ser pastoras y que las mujeres no pueden eh, hablar en un público. 100% así. Ustedes meten en comentarios de TikTok y hay gente que todavía cree eso. Personalmente no lo creo. Personalmente voy con la segunda interpretación y es perspectiva contextual. Otros que creen que esas instrucciones fueron específicamente para la situación en Éfeso y no necesariamente aplicables a todas las iglesias y a todos los tiempos. Yo creo que eso era así. El apóstol Pablo estaba tratando de traer orden a esta situación que se estaba presentando, era que las mujeres estaban enseñando, pero primero no tenían un buen testimonio y segundo, pues estaban un poquito desalineadas de la verdadera doctrina. Entonces yo creo que era un tema bastante de contexto en ese momento. Y hay otros que piensan como una perspectiva igualitaria. Eh, por ejemplo, hablan de que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo da espacio a las mujeres, a que las mujeres enseñen, a que las mujeres participen de la obra. Y ahí es donde yo quise también un poco como argumentar esta exégesis y encontré que también es un pasaje bastante controversial, es Romanos 16:7, donde el apóstol Pablo dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí vemos que básicamente la idea y lo que los estudiosos trataron de mirar, incluso pues siguen sacando estudios, era si Junia era una mujer o un hombre. Y en algunas traducciones la colocaban como un hombre y en algunas otras como una mujer. Aquí lo busqué en la herramienta que nos proporcionó el profesor en griego y está en femenino. Entonces, básicamente, Junia sí era una persona que iba en el contexto apostólico, conocía a los apóstoles y estaba haciendo la tarea con ellos, acompañó al apóstol Pablo en una prisión y es aquí como lo que traté de colocar, pero como les digo, no quiero hacer bastante largo el tema, pero sí como tal en el escrito sí me quise enfocar mucho en ella porque aunque también hay otro caso que era Priscila y Aquila, donde el apóstol Pablo les daba el espacio a que ellos estuvieran frente a un ministerio siendo una pareja. Me parece importante como que lo entendiéramos y que si usted todavía cree que las pastoras no pueden ser pastoras y que quizá si una mujer no puede predicar, pues le puedo enviar el texto y mirar que realmente el apóstol Pablo sí le daba espacio a las mujeres en su apostolado. Ya, la conclusión que saco es que se debe considerar el contexto cultural y la situación en la iglesia en Éfeso, las normas sociales del siglo I, por eso les digo, el apóstol Pablo quería como no abrir, claro, él fue revolucionario igual que Jesús, pero en ese contexto él quería hacer lo más recatado posible y creo que él estaba corrigiendo problemas específicos. Entonces, era eso. Bien, interesante, María Fernanda, gracias. Fuiste muy puntual. Yo no sé si revisaste el libro que yo recomendé la semana pasada del Satames, em, sobre este tema, que precisamente el Satames hace una,
un estudio muy juicioso de esta primera carta a Timoteo, hace una exégesis muy juiciosa. Yo les recomiendo ese libro. Recuerden que yo les pasé el enlace, ¿cierto? Sí se los pasé. em, donde se aborda este tema y ella habla de cómo allá hay unos problemas también en cuanto a las relaciones de poder. Em, Interesante lo que mencionas de cómo se han interpretado esos textos a lo largo de la historia y cómo se pueden interpretar hoy también. Em, y es un texto complejo, pero yo creo que hacer esos énfasis también en las referencias históricas es importante para este tipo de textos, que, que muchas veces nosotros nos traemos a hoy cosas que no son de hoy, sino que responden a un momento histórico cultural específico. Y si alguien quiere saber más del tema, dijo María Fernanda, escríbanme que ella les manda el texto. Ella les manda él. Te recomiendo, María Fernanda, leer el texto del Satames. Si no lo hiciste, revisarlo, porque allí hay también unos complementos muy buenos de esto. Y ella, Profe, me lo envió la compañera, qué pena, pero qué no me bueno, abrió. No me abrió. de verdad. No sé si el link estaba malo, pero no me abrió. Oh, está bueno, yo lo tengo. Pues si alguien se lo puede enviar y darle, porque es tremendo. Es un texto exegético, es muy bueno. Es un libro. O sea, es un libro que ella escribe con relación a esta carta y sobre todo con respecto a este pasaje. Entonces, imagínense ustedes escribir un libro con relación a esto. ¿Sí o no? Es porque ahí hay un trabajo vicioso. Muy bien. Gracias. Em, ¿Quiénes hacen falta? Falta Lorenzo, falta Gusto, falta Lady. Falta María José, falta Edward, falta, ¿quién más? Alexander y Henry. ¿Alguno de ustedes cree que en 5 minutos puede contarnos algo? ¿O lo quieren dejar para mañana? A mañana. Listo. Mañana lo hacemos, quedan varios todavía y mañana tenemos menos tiempo. Entonces, muy breve mañana, ¿listo? De a 5 minuticos cada uno, la idea es eso. Así que a mí lo que me interesa sobre todo es mirar así de una manera muy puntual lo que han hecho. Eh, y como lo principal que me quieran mostrar, porque lo que yo más voy a mirar con atención es su escrito. Entonces, si usted quiere complementar su escrito, lo puede hacer todavía. ¿Listo? Tiene plazo de hacerlo. Mañana yo abro el espacio en el aula para que puedan subir ahí el documento. Pero recuerde que lo que más le pongo atención es a su escrito, la exégesis que hizo. Aquí lo que yo quiero sobre todo es que nos cuenten en términos generales. Entonces mañana lo vamos a hacer un poquito más breve, ¿listo? Los que nos hacen falta. Eh, Muy bien, gracias a quienes hoy presentaron. Me siento muy contento de mirar el esfuerzo que ustedes hacen. Uno nota cuando se esfuerzan. Y uno nota también cuando no se esfuerza. Entonces, el esfuerzo me parece que es algo muy valioso. Muy bien, nos vemos mañana. Dios mediante. Bueno, Bueno, profe, Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, profe. Profe, bueno. una preguntita, profe. Muchas gracias, maestro. Gracias. Señor, dime. Mañana toca enviar como una diapositiva y más lo que tenemos escrito. No, ¿Así? las ¿Dos o...? diapositivas no me las envían. No, no. Ustedes solo me envían la exégesis, el documento. Ah, De hecho, ya, no listo. tienen que hacer diapositivas. Si quieren hagan. Pero eso es para este momento. Pero no me tienen que enviar eso. Lo que me interesa es el documento escrito. Bueno, Augusto. Ah, listo, gracias. Bueno, hasta mañana.